Hola a todos, esta noche vamos a sentarnos junto al lago de Galilea, donde el agua se arrulla contra la orilla y el humo de un pequeño fuego se mezcla con la brisa salada del amanecer. Verás a un grupo de hombres medio dormidos, con las sandalias húmedas, frotándose los ojos mientras un extraño, que no parecía tener caña ni red, ya les espera con el desayuno listo. Un desayuno que incluye pan caliente y pescado chisporroteante, sobre brasas encendidas antes de que salga el sol. Sí, probablemente no sobrevivirás a esto, al menos no despierto. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime, ¿desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esto ahora? Me encanta saber en qué parte del mundo mis susurros están ayudando a cerrar párpados. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Empiezas a caminar por una orilla pedregosa. El cielo aún no ha decidido si quiere ser azul o seguir siendo una manta gris, y el aire tiene ese aroma inconfundible de algo cocinándose lentamente. Las piedras bajo tus pies están frías, pero no incómodas. Más allá, un pequeño fuego parpadea con vida propia, y Jesús, sí, ese Jesús, te hace un gesto para que te acerques. Te sientas sin pensarlo. A tu lado, un par de discípulos murmurando sobre redes vacías y espinas en los pies. La conversación es leve, como si nadie quisiera romper el encanto de ese momento. Del fuego, se escapa un chisporroteo, una trucha recién pescada está siendo cocinada directamente sobre las brasas. Y no hay plato, ni mesa, ni sillas, pero eso no parece importar. Los historiadores aún discuten si aquel desayuno fue simbólico, teológico o simplemente necesario porque todos estaban famélicos. Lo que sí sabemos es que, tras la resurrección, cuando todo parecía desconectado, Jesús eligió el lenguaje más básico y humano para reconectar con los suyos, comida. Es difícil ignorar a alguien que te ofrece pescado caliente a las 6 de la mañana. El pan, bueno, no es ese pan blanco y esponjoso que conoces. Este es denso, cocido en piedras planas, con corteza dura como corteza de árbol. Rompes un pedazo y sientes migas toscas entre los dedos. No hay mantequilla. Pero el calor del pan recién hecho casi lo compensa. Pan de cebada, susurra uno de los hombres, y tú asientes como si supieras exactamente lo que eso significa. Pan de pobres, de campesinos. Pero esta mañana, tiene gusto a hogar. Dato histórico, en el siglo I, el pan era la base de casi todas las comidas. La cebada, más barata que el trigo, era común entre las clases bajas, como Jesús y sus discípulos. Dato curioso, el pan podía guardarse por días, y se mojaba en vino o aceite para hacerlo comestible. Algunos incluso lo frotaban con ajo salvaje o lo calentaban sobre brasas como tú estás viendo ahora. Jesús rompe un trozo y te lo ofrece. No dice mucho, pero esa mirada suya, mezcla de te entiendo y despierta, te atraviesa más que el amanecer. Mientras masticas, no puedes evitar pensar, ¿cómo supo que estaban allí? ¿Cómo supo que necesitaban comer antes de que pudieran hablar? No lo preguntas. El sabor terroso del pan, el humo dulce del pescado, y la quietud del lago te invitan a callar. Cerca de ti, alguien suelta una broma suave sobre Pedro y su falta de habilidad para cocinar. Ríes. No porque sea gracioso, sino porque es familiar. Porque en medio del milagro, todo esto se siente extrañamente normal. Como si los milagros, en realidad, siempre vinieran acompañados de comida. Los evangelios no explican si había aceite de oliva para mojar el pan, pero en tu mente lo imaginas. Una garrafina improvisada, medio enterrada en la arena, con aceite que huele a monte, a campo seco y sol fuerte. El pan se hunde apenas, y tú pruebas una mezcla de tierra, fuego,
historia y algo que no puedes nombrar. Los pájaros despiertan sin permiso, chillando sobre las palmas. El sol se estira tímidamente sobre el horizonte. Y tú, con el estómago lleno y los ojos a medio cerrar, te das cuenta, este es uno de esos momentos que parecen no importar en el gran relato, pero que, de algún modo, lo contienen todo. Y ahí está el fuego. Aún encendido. Aún compartido. Aún silenciosamente milagroso. El pan aún se deshace entre tus dientes cuando notas que el humo ha cambiado ligeramente de aroma. Ya no es solo madera quemada y pescado chisporroteante, hay algo más, como cereal tostado, tierra húmeda y un toque salado. Y entonces te das cuenta, están calentando más pan, probablemente del tipo que se hacía en casa con cebada molida a mano. No esperes levadura aquí. La mayoría de los panes eran planos, con suerte un poco inflados por el aire atrapado durante la cocción en piedras calientes. No hay hornos con temperatura precisa. Solo una piedra, un poco de paciencia y manos que sabían escuchar la masa. Tú observas mientras otro discípulo saca un disco grueso y apenas dorado de la orilla del fuego. Lo gira en la palma, lo sopla y lo rompe en dos con un crujido sordo. Te lanza una mitad y tú apenas logras atraparlo. Caliente, con bordes tostados, el centro ligeramente húmedo. Y sí, definitivamente algo de arena. Dato histórico, el pan de cebada, muy usado en la región de Galilea, era el alimento principal de los campesinos. Se preparaba con harina gruesa, agua, y sal, y solía cocerse directamente sobre piedras calientes o en pequeños hornos de barro. Sin tamices ni procesos modernos, la harina traía consigo piedrecillas y trozos de cáscara. Dato curioso, algunas evidencias arqueológicas muestran que los antiguos israelitas solían almacenar su harina en vasijas abiertas, lo que la dejaba expuesta a insectos, arena del viento e incluso pequeñas plumas. Comer pan no era una experiencia pulida, era una aventura sensorial. Muerdes ese pan pensando en lo áspero que se siente en la lengua. No es desagradable. Solo, honesto. Como si dijera, hola, soy pan. No estoy aquí para complacerte, solo para llenarte. Jesús te mira, sonríe y comenta algo inaudible. Tal vez sobre cómo los panes caros huelen diferente, o cómo el pan de los ricos se desintegra antes de llegar al estómago. Tú solo asientes, demasiado ocupado tratando de deshacerte de una semilla inesperada atascada entre los dientes. Detrás de ti, los demás siguen hablando, sin prisa. El tiempo, parece, se ha detenido alrededor de ese desayuno. Y no porque algo místico esté ocurriendo, sino porque a veces el silencio también es un milagro. ¿Recuerdas ese protector solar de excremento de cocodrilo del antiguo Egipto? Bueno, en comparación, este pan lleno de polvo te parece una bendición. ¿Te imaginas a María horneando algo similar en su casa en Nazaret, soplando la harina de la cara, limpiándose las manos con el delantal, mientras Jesús pequeño pide otro trozo, el que tiene más corteza? Los historiadores aún discuten si el pan de cebada era siempre símbolo de pobreza o si, en algunos contextos, tenía una función ritual. Lo cierto es que aparece tanto en milagros como en momentos ordinarios. Tal vez, después de todo, la línea entre lo divino y lo diario nunca fue muy clara en estas historias. Tú observas cómo un discípulo dobla cuidadosamente un pan aún humeante y lo mete en una pequeña bolsa de lino. Para después, dice. Pero sabes que ese, después, tal vez nunca llegue. Porque el pan, si no se come pronto, se endurece como piedra. Y nadie quiere masticar teología al día siguiente. Te incorporas un poco para estirar las piernas. La orilla está cubierta de piedritas suaves y conchas rotas. Al fondo, la barca está varada, como si también quisiera descansar. Y tú, bueno, tú estás entre sueños, entre siglos,
entre migas. Uno de los más jóvenes del grupo intenta replicar el sonido del pan al romperse. Lo hace varias veces, exagerando el crujido. Ríes. Jesús también. No porque sea gracioso, sino porque a veces, solo a veces, romper el silencio con un chiste tonto es lo más espiritual que puedes hacer. El pan que tienes ahora entre las manos ya está frío. Pero aún huele a humo. A ti. Ahora. El aroma cambia otra vez. Esta vez es sal. Pero no la sal elegante que viene en pequeños frascos con molinillo integrado. No, esta es sal de verdad. Cruda. Marina. Pegajosa. Y está impregnada en el pescado que ahora sacan de unas bolsas de cuero con cierre de cuerda. No parece muy apetitoso, hasta que uno de los discípulos lo parte en dos y el olor te golpea con una promesa de sabor ancestral. Aquí no hay congeladores, ni refrigeración, ni papel aluminio. Así que, ¿cómo conservaban el pescado? Lo secaban. Lo salaban. Lo colgaban al sol. A veces todo al mismo tiempo. Tú sostienes un trozo pequeño, firme, casi como madera húmeda, y lo hueles con cierta sospecha. Y sí, hueles a siglos pasados. Dato histórico, el pescado seco y salado era uno de los productos más importantes del lago de Galilea. Se exportaba a todo el Imperio Romano desde la ciudad de Magdala. Su valor era tal que a menudo se usaba como medio de pago. Dato curioso, en tiempos de Jesús, existían variantes fermentadas del pescado, una especie de garum judío, que se usaba como condimento líquido. No era exactamente delicioso, pero aportaba sabor y bacterias. Muerdes con cuidado. El pescado resiste. Es como masticar una carta antigua. Pero el sabor es profundo, salado, un poco agrio. Como si el lago estuviera hablándote en voz baja. No hay salsita, bromeas. Uno de los discípulos te lanza una mirada entre divertida y confundida. No, no hay. Solo tienes lo que hay. Y eso es suficiente. Las jarras de agua comienzan a pasar de mano en mano. Están hechas de barro, con cuellos anchos y manchas oscuras que claramente no son parte del diseño. Al beber, notas un sabor terroso, y una temperatura que no es ni fría ni cálida, es simplemente agua de pozo. Agua con historia. Los historiadores aún discuten si Jesús realmente bebía vino en cada comida o si eso era más bien reservado para ocasiones especiales. Pero lo cierto es que el vino del siglo I era más una mezcla entre jugo fermentado y agua con sabor. Nada que te suba a la cabeza. Nada que Instagram quiera. Tú bebes con cuidado, sintiendo el peso de la jarra, la textura del barro en los labios. Y en ese momento te das cuenta, esta es una comida sin cubiertos, sin servilletas, sin etiquetas. Y aún así, es perfecta. El pescado seco se combina con el pan de cebada en una danza simple pero efectiva. Como si la vida, cuando se le quitan los adornos, todavía pudiera saber bien. O al menos, suficientemente bien. Uno de los discípulos cuenta una historia corta sobre una vez que compró pescado en el mercado y resultó ser anguila. Todos se ríen. El fuego chisporrotea en acuerdo. Y tú, con una miga de pan pegada al mentón, te das cuenta de que estás en medio de una conversación de hace 2000 años, y no desentonas. De fondo, el lago empieza a agitarse con una brisa suave. Las olas rompen perezosamente contra la orilla. El fuego baja su intensidad, y el olor de la madera quemada se mezcla con el de la sal persistente. Tú cierras los ojos un momento. No por cansancio. Por gratitud. Y ahí están, los mismos sabores de siempre,
las mismas manos que comparten, los mismos silencios que alimentan. Tú pasas los dedos por las migas que quedan en tu regazo y miras alrededor. Una jarra ha sido dejada a un lado, con el cuello apoyado contra una roca, y en su interior aún queda un poco del vino aguado que alguien olvidó terminar. Lo hueles. Dulce, sí, pero con esa acidez que te dice que el proceso de fermentación fue más arte de la casualidad que de la ciencia. Aquí nadie habla del vino como símbolo. Lo beben porque hidrata, porque acompaña, porque es mejor que algunas aguas sospechosamente turbias. En esta región, el agua sola no siempre es confiable. Por eso, mezclarla con vino era tanto una estrategia de sabor como de supervivencia intestinal. Dato histórico, en tiempos de Jesús, era común diluir el vino con 3 partes de agua por cada parte de vino. Esto lo hacía más seguro y más socialmente aceptable, ya que beberlo puro se consideraba comportamiento de bárbaros. Dato curioso, algunas familias pobres reutilizaban jarras de vino tantas veces que el barro absorbía el sabor. Se dice que había jarros que olían a vino incluso vacíos, y otros que olían a cosas que mejor no preguntar. Tú tomas un sorbo y dejas que el líquido repose en tu boca. No es vino como lo conoces. Es un sabor más salvaje, más áspero, más real. Nada de taninos elegantes o notas de frutos rojos. Esto sabe a calor, a manos trabajadas, a uvas aplastadas entre risas y cántaros de barro. Y mientras el vino pasa por tu garganta, uno de los discípulos comienza a hablar sobre un pozo en Samaria, sobre cómo el agua allí tenía un sabor extraño, como si hubiera escuchado demasiadas historias. Ríes. No porque entiendas del todo, sino porque esa forma de hablar en metáforas se ha vuelto contagiosa. Los historiadores aún discuten si los recipientes de barro influían en el sabor del contenido o si simplemente absorbían lo peor del ambiente. Pero algo es claro, todo aquí tenía sabor. Incluso el aire. La conversación gira hacia las jarras. Una está rota por el borde y otro la ha tapado con un paño que claramente ha sido paño de muchas cosas antes. Nadie parece molestarse. Es parte del ritual. Beber, pasar, ajustar la jarra como si fuera un animal vivo. Te preguntas cuántas bacterias viajan en este proceso. Y luego decides que es mejor no pensar en eso. Al menos no ahora. Mejor sigue observando cómo alguien trata de sacar una hoja del fondo de su vaso sin meter todo el dedo. Ah, la higiene del siglo I. Es un concepto móvil. Un par de discípulos han comenzado a reírse de una vieja historia, cuando uno de ellos bebió sin mirar y terminó tragando parte de una abeja ahogada en vino. Nadie la olvidó. Ni siquiera la abeja, probablemente. Tú te recuestas un poco sobre una roca plana. El vino te ha dado un leve calor, más emocional que físico. El lago parece haberse calmado. Solo las brasas siguen activas, crepitando despacio, lanzando chispas al cielo como pequeñas oraciones invisibles. Y en medio de todo esto, nadie habla de milagros. Nadie lanza discursos. Nadie rompe el momento con alguna frase épica. Solo están ahí, comiendo, bebiendo, respirando. Y tú también. Hay algo profundamente espiritual en eso, aunque nadie lo nombre. Tal vez lo más sagrado que puedes hacer es quedarte un rato más. Has perdido la cuenta de cuántos pedazos de pan han pasado por tus manos. O cuántos sorbos de vino aguado han recorrido tu garganta. Pero ahora, algo nuevo aparece, un manojo de hierbas, envuelto en hojas de higuera, sujetas con una cuerda de fibra vegetal. El paquete se abre, liberando un olor que no sabes si proviene de la tierra o de tus recuerdos. Un olor verde, amargo, casi mentolado. Uno de los discípulos te explica que es una mezcla de hierbas silvestres. No tiene nombre, ni receta. Cada quien recoge lo que encuentra,
hinojo, ajenjo, rúcula silvestre, y otras que nadie identifica pero todos aceptan. Se comen crudas, a veces hervidas, a veces solo mascadas. Tú tomas una hoja. Tiene la textura de papel húmedo y el sabor, bueno, el sabor no se disculpa. Es áspero, picante, y persiste en tu lengua como una pequeña protesta. Jesús la come con naturalidad, como si fuera lo más dulce del mundo. Y tú, claro, finges que también lo disfrutas. Dato histórico, las hierbas amargas eran comunes en la dieta judía antigua. Se utilizaban tanto por sus propiedades digestivas como por su simbolismo en celebraciones como la Pascua, recordando tiempos de esclavitud. Dato curioso, algunas de estas hierbas, como el ajenjo, también se usaban en remedios caseros para alejar malos espíritus o curar indigestiones. A veces funcionaban. A veces solo provocaban alucinaciones leves. Miras el paquete de hojas y piensas que esto podría ser una ensalada muy primitiva. Sin aderezo, sin elegancia, pero con intención. Cada bocado parece decirte, despierta. Aprecia. Vive. Los historiadores aún discuten si las comidas como estas eran diarias o excepcionales. Si realmente se comía tanto pescado o si eso era solo en la costa. Pero tú sabes que, esta mañana, al menos, nadie finge tener un banquete. Tienen lo que tienen. Y eso basta. Uno de los discípulos encuentra una pequeña flor azul en su porción. La examina, se la pone detrás de la oreja y dice que ahora es un profeta con estilo. Las risas no tardan en surgir, suaves, como el viento que roza las ramas sobre el fuego. Te preguntas si María preparaba estas hojas en Nazaret. Si las lavaba en una fuente de piedra mientras el joven Jesús intentaba atraparlas como peces. ¿Imaginas cómo se quejaría al masticarlas por primera vez, frunciendo el ceño y diciendo algo como, ¿esto también es del reino de los cielos? Quizás sí. La conversación gira hacia el sabor de la tierra. Uno de ellos afirma que mientras más amarga es la hoja, más purifica el alma. Otro dice que eso es excusa de los que no saben cocinar. Tú, diplomático, muerdes otra hoja y haces una mueca que puede ser tanto aprobación como resignación. La brisa ha cambiado. Ahora sopla desde el este, trayendo consigo el olor del agua mezclado con polvo. Las hojas del manojo se agitan ligeramente y una cae sobre tu rodilla. La recoges y la dejas a un lado, como si supieras que alguien más la necesitará luego. Y en ese silencio con sabor a campo, a raíz y a memorias, tú respiras. Sin prisa. Sin plan. Solo estás. Te has movido poco, pero sientes que has viajado lejos. Ahora estás en otra casa, otra cocina, otro momento. Las brasas del lago han quedado atrás, reemplazadas por el olor de pan recién horneado que se cuela por las rendijas de una vivienda sencilla en Betania. María y Marta están ocupadas. Cada una, en su propio ritmo, en su propia visión de lo que significa preparar una comida. Tú te quedas cerca de la puerta, observando sin intervenir. Marta va y viene con una energía que parece venir del pan que aún no ha probado. María, en cambio, está sentada a los pies de Jesús, escuchando con la concentración de quien sabe que no tendrá este momento dos veces. Y en medio de ambas, un horno de barro calienta más panes. Esta vez con forma más uniforme. Marta lanza harina al aire con la precisión de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Jesús le sonríe, y tú no sabes si esa sonrisa significa gracias por tu esfuerzo o relájate un poco. Dato histórico, los hornos de barro, llamados tabuns, eran comunes en las casas de la época. Se usaban no solo para hornear pan, sino también para calentar la casa y hasta secar ropa. Eran multifuncionales y, bueno, bastante temperamentales. Dato curioso,
Se cree que el pan que se hacía en casas como la de Marta podía llevar mezclas de semillas, como lino o sésamo, recolectadas a mano. Algunos incluso añadían trozos de higos secos o dátiles si la cosecha había sido buena. Los historiadores aún discuten si la escena de María y Marta fue literal o simbólica, una forma elegante de hablar sobre prioridades espirituales. Pero aquí, ahora, tú solo ves a dos hermanas haciendo lo que saben hacer, una con harina en la frente, otra con palabras en el corazón. Marta te ofrece una pequeña pieza de pan, aún caliente. Lo tomas con ambas manos porque está más frágil que los anteriores. La corteza es fina, casi suave, y al partirlo, ves que dentro hay algo más, probablemente una pizca de queso seco o una fruta deshidratada. Un toque inesperado de dulzura. Mientras comes, piensas que esto podría haber sido un desayuno cualquiera. Sin milagros, sin multiplicaciones, sin discursos. Solo pan, esfuerzo, y dos mujeres que encontraron a Dios en cosas distintas, en el trabajo, y en la escucha. Jesús comenta algo sobre la mejor parte, y tú no sabes si se refiere a la conversación o al pan con dátiles. Probablemente a ambas. A veces, lo espiritual y lo delicioso comparten plato. La casa se llena con el sonido del pan al romperse, de los pasos de Marta, del silencio reverente de María. Y tú, por primera vez en un buen rato, te das cuenta de que no estás esperando que algo pase. Ya está pasando. En cada miga. En cada mirada. En cada pequeño acto que no necesita ser grande para ser eterno, la escena cambia de nuevo, casi sin que lo notes. Ya no estás en Betania. Estás en movimiento, junto a un grupo de hombres que recorren caminos polvorientos. La brisa es más seca, y la conversación se ha vuelto más baja, casi secreta. Y ahí, colgando del cinturón de uno de ellos, va una pequeña bolsa de cuero. Nada especial a primera vista. Pero ¿sabes de quién es? La bolsa de Judas. Te acercas con cautela, no por miedo, sino por curiosidad. ¿Qué lleva ahí dentro? ¿Pan viejo? ¿Un puñado de monedas? ¿Algún trozo de queso o fruto seco para el camino? El contenido es un misterio. Pero los demás, aunque no digan nada, lo notan. La forma en que Judas la toca de vez en cuando, como para asegurarse de que sigue ahí. Dato histórico: en los grupos itinerantes como el de Jesús, era común que uno de los miembros administrara los recursos compartidos. Judas, según los evangelios, cumplía ese rol. Llevaba la bolsa del dinero, probablemente, también algunos víveres. Dato curioso: algunas representaciones antiguas muestran a Judas con una pequeña cesta de comida colgada, además del dinero. Algunos textos apócrifos incluso sugieren que tenía preferencias por ciertos alimentos, y que no siempre los compartía. Tú observas mientras él saca algo de la bolsa. Un pequeño pan, duro, casi como una piedra. Lo parte con esfuerzo y mastica sin prisa. No ofrece a nadie. Pero tampoco lo oculta. Es suyo. O al menos, él cree que lo es. Los historiadores aún discuten si Judas fue simplemente un traidor o una figura trágica atrapada en un papel más grande que él. Pero tú, esta noche, solo lo ves como un hombre. Hambriento. Cansado. Aislado, incluso rodeado de compañía. Jesús lo mira, pero no dice nada. Hay algo en esa mirada que mezcla comprensión con tristeza anticipada. Como si supiera que el verdadero hambre de Judas no estaba en el estómago. Tú miras esa bolsa otra vez. Quizás contiene más que comida. Quizás lleva el peso del grupo, las tensiones no dichas, las pequeñas traiciones diarias que todos cometemos al guardar lo mejor solo para nosotros. Judas termina su pan,
Limpia las migas de sus dedos con la túnica y vuelve a guardar la bolsa. Nadie comenta nada. Pero tú, sin decir palabra, te preguntas si la redención podría haber empezado con un simple gesto, compartir un poco más. El grupo sigue caminando. La tierra cruje bajo las sandalias. Y el sol se alza un poco más, iluminando a todos por igual, incluso a quienes guardan su pan en secreto. Dejas atrás los caminos polvorientos y te encuentras otra vez junto al lago, pero esta vez no es un desayuno íntimo con brasas chispeantes. No. Esto es un picnic, pero de proporciones milagrosas. La brisa huele a multitud, a gente que ha caminado kilómetros, a niños inquietos, a sandalias sudadas y a expectativa. La colina se ha llenado de cuerpos buscando sombra que no existe. Tú te sientas entre dos grupos de desconocidos. Uno comparte una manta que claramente no fue diseñada para tanta gente. El otro ya abrió una cesta con lo que parece ser una mezcla improvisada de frutas, nueces, pan y algo que tú esperas que sea queso. Al fondo, ves a Jesús hablando con sus discípulos. Hay tensión. No de la mala, sino de la logística. ¿Cómo alimentas a 5.000 personas con lo que cabe en la lonchera de un niño? Dato histórico, la historia de la multiplicación de los panes y los peces aparece en todos los evangelios, una rareza narrativa. Se cree que ocurrió cerca de Betsaida, en una pendiente natural que hacía las veces de auditorio al aire libre. Dato curioso, algunos estudiosos han sugerido que el milagro no fue tanto una creación espontánea de comida, sino un acto colectivo de compartir. Es decir, al ver al niño ofrecer lo poco que tenía, muchos más se animaron a abrir sus mochilas. Un milagro social. Los historiadores aún discuten si fueron 5.000 hombres, o si ese número no incluía a mujeres y niños. Si es lo segundo, entonces imagina la cantidad de pan y la cantidad de niños que se comieron solo las orillas. Te ofrecen un pan. Esta vez más pequeño, con forma ovalada, horneado probablemente esa misma mañana. Tiene semillas en la parte superior. A tu lado, alguien abre un envoltorio de lino y muestra 2 pescados pequeños, ya limpios, con ojos que aún parecen preguntar, ¿cómo terminamos aquí? Tú aceptas un trozo de pescado, lo colocas sobre el pan, y haces un gesto de gratitud. La textura es tierna, el sabor sorprendentemente fresco. Más fresco de lo que creías posible con el calor que hay. Y ahí está Jesús, tranquilo, como si no fuera inusual alimentar a multitudes con el equivalente a una merienda escolar. No hay dramatismo. Solo gratitud. Él alza los ojos, parte el pan, reparte, y lo que era poco, simplemente no se acaba. Una niña al lado tuyo intenta contar cuántas veces ha recibido pan. Va por 5. Su madre le sonríe y le dice que no importa. Que hoy no se cuenta. Hoy se come. Los mantos se llenan de migas, de risas, de voces. Y en medio de todo, tú no sientes la necesidad de entender cómo funciona el milagro. Solo quieres que no se acabe. No la comida, sino este momento. Este absurdo, hermoso momento donde nadie pregunta quién trajo qué. Solo comparten. Y eso, quizás, es el verdadero milagro. El sol ha bajado un poco y la sombra se alarga sobre la colina. Las mantas ahora están repletas de restos, huesos de pescado, migas de pan, semillas que nadie quiere masticar. Pero aún hay algo por recordar. Una cena distinta, más íntima, más ritualizada. La Pascua. Y tú estás ahí, en una sala con paredes de piedra, rodeado por un grupo que ha dejado las sandalias en la puerta. Hay una mesa baja, apenas a la altura de las rodillas. Encima, platos de barro con porciones pequeñas pero simbólicas. No hay banquete. No hay excesos. Solo elementos seleccionados con intención,
como si cada bocado contara una historia en voz baja. Tú te sientas, sintiendo el frescor de las piedras bajo tus piernas. Delante de ti, una copa con vino oscuro. Al lado, pan sin levadura. Y en el centro de la mesa, carne de cordero, dura, fibrosa, cocida sin elegancia pero con significado. Dato histórico, la cena de Pascua o Seder era una tradición bien establecida para el pueblo judío. Cada alimento representaba un aspecto del éxodo de Egipto, las hierbas amargas por la esclavitud, el pan ácimo por la prisa, el cordero como sacrificio. Dato curioso, el pan sin levadura no era solo una exigencia ritual. También era práctico, más fácil de transportar, de conservar, y de preparar rápidamente si había que huir o esconderse. Los historiadores aún discuten si la última cena fue una cena pascual exacta o una adaptación con elementos simbólicos. Pero tú, esta noche, no estás en una discusión teológica. Estás en una sala mal iluminada, comiendo pan plano con los dedos, y viendo a Jesús partirlo como si fuera la acción más sagrada del mundo. El pan es crujiente en los bordes, casi como una galleta sin azúcar. Se deshace con facilidad y no tiene aroma. Su sabor es neutro, pero cada vez que lo llevas a la boca, sientes que estás repitiendo algo que miles han hecho antes que tú. Como si los siglos estuvieran en tu paladar. Jesús alza la copa. No para brindar, sino para marcar algo. Un gesto simple, pero firme. Tú no entiendes del todo, pero sientes que algo está cambiando. Que este vino no es como el del lago. Este tiene peso. Este vino parece saber más de lo que dice. La carne de cordero es dura. Necesita tiempo y fuerza en la mandíbula. No hay salsa. No hay adorno. Solo carne, tostada y silenciosa. Tú masticas en sincronía con otros, como si el ritmo tuviera algún efecto sobre el alma. Nadie habla fuerte. Solo murmullos. Como si todos supieran que este es un momento que será contado y recontado hasta que los relojes se cansen. Y tú lo estás viviendo. Bocado por bocado. Una brisa entra por una ventana pequeña. Mueve apenas la llama de una lámpara de aceite. Y tú, con un pedazo de pan aún en la mano, te das cuenta de que lo sagrado nunca fue un trueno. Siempre fue un susurro. El pan de la Pascua aún se siente entre tus dientes cuando la escena cambia otra vez. Ahora no hay muchedumbre, ni cena formal. Solo pequeños detalles, un bol de barro con un aceite espeso, una ramita de tomillo seco, y una piedra caliente sobre la que alguien frota semillas. Estás de nuevo al aire libre, tal vez en un descanso entre caminos, tal vez en una casa sin muros. Y lo primero que notas es el olor. No a comida cocinándose, sino a ingredientes puros. Tierra húmeda. Hojas machacadas. Un rastro de comino que flota en el aire como una nota musical persistente. Un discípulo saca de su manto un frasquito de aceite de oliva. Lo abre con cuidado, como si se tratara de un objeto sagrado. Y quizá lo es. Porque aquí, el aceite no es solo un ingrediente, es medicina, es cosmético, es símbolo de bendición, y sí, también es lo que evita que el pan sepa únicamente a polvo. Dato histórico, el aceite de oliva era esencial en la dieta mediterránea del siglo I. Se usaba en todo, cocinar, encender lámparas, ungir heridas, y hasta en rituales religiosos. Dato curioso, los olivos tardan años en dar fruto, y su aceite se extraía con piedras pesadas o prensado con los pies. Algunas familias guardaban aceite como herencia, y no era raro que los frascos se consideraran más valiosos que la ropa. Los historiadores aún discuten si Jesús y sus discípulos tenían acceso frecuente a especias y aceites o si eso era más bien para ocasiones especiales. Pero tú, aquí y ahora, lo ves como algo habitual.
como un pequeño lujo convertido en costumbre. El aceite brilla bajo el sol. No es transparente. Es espeso, con motas suspendidas, como si contuviera polvo de caminos antiguos. Mojas un pedazo de pan duro en él. La diferencia es inmediata. El pan cobra vida. Ya no cruje con sequedad, ahora cede con suavidad. Y el sabor, el sabor. Hay algo de nuez, algo de campo, algo de tiempo. Uno de los discípulos saca un pequeño saco de lino. Lo abre con orgullo, semillas de comino, hinojo, tal vez anís. Las frota entre las palmas y las lanza sobre el pan con gesto teatral. Jesús sonríe. No por el gesto, sino porque entiende que incluso un bocado simple puede ser transformado con intención. Tú pruebas. La combinación del aceite con las semillas crea un sabor inesperado, profundo, un poco picante, persistente. No sabes si alimenta o si despierta, pero claramente hace algo. Uno comenta que eso es lo que hacen las especias, recuerdan que estás vivo. La conversación gira hacia sabores del pasado. Uno menciona una vez que probó algo tan picante que no pudo hablar durante una hora. Otro asegura que en casa de su madre, el aceite se guardaba bajo llave. Jesús escucha, sin interrumpir, como si cada anécdota fuera un salmo más. Miras tus manos. Están brillantes por el aceite. No hay servilletas. Así que limpias con el borde de tu manto, como todos. Y luego, levantas otro trozo de pan, mojas de nuevo y piensas, este momento sabe a más de lo que parece. A veces, todo lo que necesitas es un poco de aceite y una pizca de semillas. El resto, es silencio. La luz comienza a cambiar. No es amanecer ni atardecer, es esa hora intermedia donde el día respira hondo antes de decidir si continúa o se esconde. Y tú estás otra vez junto al lago. Pero algo ha cambiado. Las ropas son más livianas, los pasos más lentos. Nadie parece tener prisa. Es como si el tiempo también estuviera cansado. Jesús está allí. Pero ya no con mirada de maestro, ni siquiera de guía. Tiene el gesto de alguien que simplemente quiere estar. Y esta vez, ha encendido el fuego con sus propias manos. El humo asciende en espirales suaves. Sobre las brasas, de nuevo, pescado. Y pan. Pero ahora hay algo distinto. Es el después. Después de la cruz. Después del miedo. Después del silencio. Tú te acercas sin palabras. No hacen falta. El calor del fuego habla por todos. Dato histórico, según el Evangelio de Juan, después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos mientras pescaban y les preparó desayuno en la playa. Es uno de los momentos más humanos de todas las narraciones, donde el milagro se manifiesta en la sencillez. Dato curioso, el pescado mencionado en este pasaje no se identifica con precisión, pero estudiosos creen que podría haber sido tilapia, abundante en el lago de Galilea. Hoy en día, en Israel se le llama, el pescado de San Pedro. Los historiadores aún discuten si este desayuno fue un evento literal o una metáfora post-pascual sobre restauración y comunidad. Pero tú no estás aquí para debatir. Estás aquí para oler el humo, oír las brasas y masticar el silencio. Jesús parte el pan y lo ofrece. No hay palabras mágicas. No hay discurso. Solo pan. Y tú aceptas. El sabor es el mismo que antes. Y a la vez, completamente diferente. Es pan después del duelo. Pan después del milagro. Pan que no necesita explicación. El pescado está perfectamente cocido. Se deshace sin esfuerzo. Lo tomas con los dedos,
sin vergüenza, sin etiqueta. Aquí nadie está fingiendo. Todos han perdido algo, y han recuperado algo más. Quizá eso sea fe. No entender, sino seguir comiendo junto al lago. Uno de los discípulos bromea sobre que Jesús cocina mejor resucitado que antes. Las risas son suaves, casi tímidas. Pero llegan. Y con ellas, un poco de alivio. Tú comes en silencio. Piensas en todo lo que no se ha dicho. En todo lo que no necesitas decir. En cómo, a veces, volver al mismo lugar, con la misma comida, con la misma gente, es lo único que realmente importa. El fuego va bajando. Jesús mira el lago. Tú también. Y por un instante, pareciera que el agua te mira de vuelta, el fuego se apaga lentamente a tus espaldas mientras caminas hacia otro escenario, el bullicio de un mercado. Nada de quietud ahora. Aquí hay voces que compiten, manos que regatean, niños que corren con frutas a medio morder. El suelo está cubierto de polvo, cáscaras y migas secas que han visto más soles de los que puedes imaginar. Jesús camina a tu lado. No como maestro esta vez, sino como uno más entre la multitud. A veces se detiene. Mira una cesta de higos, toca una vasija de aceitunas, sonríe al ver a una anciana sacar pan de una cesta de paja. Nadie lo reconoce del todo. O quizá lo hacen, pero deciden no decirlo. Porque en este mercado, todos tienen algo más urgente que resolver, que llevar a la mesa esta noche. Dato histórico, los mercados en la región de Judea y Galilea eran centros esenciales de la vida cotidiana. No solo se vendía comida, también se compartía información, se formaban alianzas y se resolvían conflictos. Eran ruidosos, olorosos, pero vitales. Dato curioso, el pan se vendía por peso y se rompía con la mano en lugar de cortarse. Algunas piezas incluso venían marcadas con sellos de barro que indicaban la panadería o el molinero de origen. Un tipo de branding primitivo, pero efectivo. Los historiadores aún discuten si Jesús compraba personalmente o si sus discípulos lo hacían por él. En los textos, rara vez aparece comprando, pero siempre aparece comiendo. Tú pasas por una mesa repleta de frutos secos. Higos, dátiles, pasas negras como la noche. Tomas uno, lo muerdes. Dulce, pero no empalagoso. Como si el sol mismo estuviera escondido en su interior. A tu lado, alguien ofrece una muestra de nueces. Jesús las acepta, y tú también. Más allá, una mujer grita las virtudes de su pan, fresco de esta mañana, no se quiebra como el de Raquel. Todos ríen. Incluso Raquel, desde su puesto, le responde que al menos su pan no alimenta ratas. La competencia aquí es parte del folclore. Jesús toma un pedazo, lo huele, y asiente. Tú haces lo mismo. Es un pan diferente, más delgado, con bordes quemados y un centro casi translúcido. Cruje con solo mirarlo. A unos metros, un hombre vende pescado seco en pequeños paquetes de palma trenzada. Tú reconoces el olor. Es familiar. Te recuerda a ese desayuno junto al lago. Pero aquí, entre el ruido y la transacción, no tiene la misma paz. Miras alrededor. Cada alimento tiene su historia. Cada comprador, su necesidad. Cada comerciante, su estrategia. Jesús camina entre todo eso como si no lo notara, o como si lo notara más que todos. Tú compras una pequeña pieza de pan. No porque lo necesites, sino porque entiendes que, a veces, llevarse algo de un lugar es la única forma de recordar que estuviste allí. Y mientras te alejas del mercado, con el pan aún tibio en la mano, piensas que incluso en el bullicio, hay un tipo de silencio.
El que sucede cuando todo lo que te rodea está tan vivo que te obliga a quedarte quieto por dentro. El mercado se desvanece a tus espaldas como un sueño con demasiados colores. Ahora el paisaje es árido, amplio, despojado. Caminas por un sendero estrecho entre colinas secas. Nadie habla. El sol está alto, pero su calor ya no pesa como antes. Es como si el cuerpo se hubiera rendido y aceptado que este es el ritmo del camino. Alguien pasa junto a ti masticando lentamente una raíz. Otro chupa una piedra lisa para engañar la sed. El grupo camina en silencio, y tú lo haces con ellos, sintiendo que el hambre no siempre se mide en el estómago. Es un día de ayuno. O al menos, un día sin comida. Y esa diferencia es importante. Algunos ayunan por devoción. Otros porque no queda pan. Y tú no estás seguro. Solo sabes que no has comido desde el amanecer, y eso empieza a hablar en tu cabeza. Dato histórico, el ayuno era una práctica común entre los judíos del siglo I, especialmente durante fechas sagradas o ante situaciones de duelo y penitencia. Se consideraba un acto de disciplina y acercamiento espiritual. Dato curioso, algunas personas llevaban consigo pequeñas raciones de frutas secas escondidas en los pliegues de sus túnicas. No era trampa, era supervivencia espiritual con respaldo calórico. Los historiadores aún discuten cuán frecuentes eran estos ayunos colectivos entre los seguidores de Jesús. Lo cierto es que en varias ocasiones se mencionan ayunos prolongados, como los 40 días en el desierto, y tú te preguntas cómo alguien no termina hablando con cactus después de tanto tiempo sin comer. Jesús no ha dicho mucho hoy. Camina delante, en silencio, con la vista fija en algún punto más allá del horizonte. Tú, mientras tanto, piensas en el trozo de pan que guardaste del mercado. Lo llevas escondido, casi como un secreto. No porque no puedas compartirlo, sino porque aún no sabes si deberías. El grupo se detiene bajo una higuera seca. Alguien saca una bolsa pequeña y reparte nueces. Otro ofrece agua tibia de una cantimplora improvisada. Tú miras tu pan, aún envuelto en lino. Te preguntas si este es el momento. Si compartir ese trozo silencioso podría cambiar algo. Jesús se sienta, sin hablar, y toma una ramita de romero. La gira entre los dedos como si leyera algo en ella. Y entonces, uno de los más jóvenes se acerca a ti. No dice nada. Solo mira el bulto en tu mano. Sin pensarlo más, lo abres. Rompes el pan en dos. Se escucha un leve crack. Como si el pan también hubiera estado esperando este momento. Le das la mitad. Él asiente. No da las gracias. No hace falta. El pan es seco. Difícil de masticar. Pero en ese momento, es más alimento de lo que parece. Porque es pan partido en ayuno. Pan en secreto. Pan en comunidad silenciosa. Y mientras masticas, te das cuenta de que, a veces, el acto de comer no llena el estómago, llena otra cosa. El sendero se curva hacia abajo y la tierra se vuelve más fértil. De repente, hay árboles. No muchos, pero suficientes como para lanzar sombras irregulares sobre el camino. El grupo sigue avanzando, y tú te encuentras al lado de Mateo, que habla con entusiasmo sobre una cena que nunca pudo olvidar. No fue una cena común. No fue en casa de pescadores, ni al aire libre junto al fuego. Fue en casa de un recaudador de impuestos. Uno con más monedas que tacto social, más vino que discreción, y una mesa cargada de contrastes. Jesús estaba allí, rodeado de personas que normalmente no aparecen en los sermones. Comerciantes ruidosos, romanos curiosos, mujeres con perfume caro y palabras medidas.
Tú entras en esa casa con él, sintiendo que cada mirada es una cuchilla. No por odio. Por expectativa. Dato histórico, los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores al colaborar con Roma. Su riqueza generaba rechazo entre el pueblo judío, pero también atracción por parte de los poderosos. Comer en sus casas era un acto político. Dato curioso, en algunos banquetes formales, la disposición de los invitados marcaba su rango. Las mejores porciones de carne, los panes más blandos, y los vinos más añejos iban para los primeros asientos. Jesús solía sentarse en lugares inesperados. Los historiadores aún discuten si estos encuentros fueron frecuentes o si se trató de momentos excepcionales capturados por los evangelistas para mostrar la radicalidad de su mensaje. Pero tú lo estás viviendo ahora, y nada parece forzado. Solo extraño. Como ver a un pez sentado a la mesa. El vino fluye con generosidad. Alguien sirve en copas de barro pulido. La carne es más tierna aquí, cocida al fuego lento, sazonada con especias que delatan bolsillos profundos. El pan no es de cebada, sino de trigo, blando, con semillas doradas incrustadas. Tú tomas un bocado. Es delicioso. Y, de algún modo, incómodo. Jesús conversa con el anfitrión. No lo corrige. No lo confronta. Solo le escucha. Tú miras a tu alrededor y ves a otros fariseos murmurando entre ellos. ¿Qué hace él aquí? ¿Qué haces tú aquí? Y luego, uno de los comensales rompe el silencio con una frase seca. Si supiera quién es esa mujer, Jesús responde sin levantar la voz, como quien sabe que el pan puede tener más poder que una espada. Y tú, con una copa medio vacía en la mano, entiendes que aquí no se está discutiendo solo comida, sino quién merece sentarse a la mesa. El banquete continúa. Las risas vuelven, pero más cautas. Alguien toca una flauta. Otra persona se sirve más cordero. Y tú masticas lentamente un pan tan suave que parece desaparecer en tu boca. Quizá, piensas, lo incómodo no es el contraste, sino lo que revela de ti. Jesús alza la copa una última vez. Mira a todos, sin acusación. Solo con esa mirada suya que ve más allá del mantel. Y tú, mientras tragas el último bocado, entiendes algo simple: a veces el reino empieza en la mesa equivocada, con la gente incorrecta, comiendo lo que nadie pensó compartir. Has recorrido mercados, caminos polvorientos, cocinas improvisadas y cenas incómodas. Pero ahora regresas. Una última vez. Al lago. A ese lugar donde todo comenzó. El agua brilla como si supiera que el tiempo no la toca. Las piedras siguen donde estaban. El aire huele igual, a sal, a humo, a memoria. Estás solo esta vez. ¿O eso crees? Caminas lentamente hasta el lugar exacto donde una vez compartiste pan y pescado al amanecer. La arena cruje bajo tus pies. El viento te saluda como un viejo amigo que no hace preguntas. Y entonces lo ves. Una cesta olvidada. Media cubierta por una tela. La levantas con cuidado y, dentro, un trozo de pan seco. Otro de pescado ya endurecido por el sol. No es apetitoso. Pero es reconocible. Familiar. Es la reliquia de una comida que no necesitaba quedarse para ser recordada. Te sientas, sin hambre, pero con una necesidad que no es corporal. Miras el agua. La orilla. Las brasas apagadas del recuerdo. Y poco a poco, todo vuelve: las voces, las risas suaves, el crujido del pan, la mirada de Jesús cuando partía lo poco como si fuera mucho. Dato histórico: muchos relatos bíblicos terminan en torno a una mesa, un fuego o una comida.
Comer juntos era más que alimentarse, era compartir vida, pactar, reconciliar. El acto de sentarse a la mesa era, en sí mismo, un gesto de comunidad. Dato curioso, en algunas culturas del Mediterráneo antiguo, dejar restos de comida al final de una reunión era un signo de bendición, hubo más que suficiente. Aquí, ese pedazo de pan olvidado parece decir lo mismo. Los historiadores aún discuten si estos encuentros con Jesús eran tan frecuentes como se narran, o si cada uno fue un evento extraordinario guardado con celo. Pero tú, esta noche, sabes que no importa. Lo que importa es que estuvieron juntos. ¿Qué compartieron? ¿Qué comieron? Muerdes ese pan seco. No por necesidad. Por ceremonia. Por despedida. Y mientras masticas, el sonido del lago vuelve a colarse en tu mente como una canción sin letra. El viento mueve la tela de la cesta. Y el sol, bajo ya, tiñe el agua de naranja y cobre. Todo lo que era importante, sucedió aquí. No en las multitudes. No en los milagros ruidosos. Sino en el silencio entre bocados. En el gesto de compartir. En la mirada que decía, te veo. Así termina la historia. No con un milagro. No con una revelación. Sino con un eco. Con un recuerdo que huele a pan, sabe a pescado, y suena como el murmullo del agua contra las piedras. Y ahora. Cierra los ojos. No hay prisa. El lago sigue ahí, más allá de tus párpados. La brisa no se ha ido. Sopla suavemente, como si quisiera acompañarte un rato más. El fuego ya no arde, pero su calor parece haberse quedado en tu piel. Y las voces, esas que reían, que murmuraban, que compartían el pan, aún flotan en algún rincón de tu memoria. Has viajado por siglos sin moverte. Has probado pan antiguo, pescado salado, vino aguado y aceite espeso. Has compartido con los que tenían mucho, y con los que solo tenían una mirada. Y en cada gesto, en cada miga, encontraste algo más grande que el alimento. Esta noche, deja que esas imágenes se desvanezcan suavemente. No hay necesidad de retenerlas. Ya están contigo, cosidas al interior de tu respiración. El crujido del pan, la sal en tus labios, el humo en tus ojos, son parte de ti ahora. Permítete descansar. Siente el peso dulce del cansancio. Respira hondo, como si saborearas por última vez el aceite sobre las brasas, el pan tibio en la mano, la risa de alguien a quien quizás nunca conocerás, pero que compartió su comida contigo. Y mientras el sueño te alcanza, que esta historia quede como una mesa servida en tu interior. Siempre esperando. Siempre disponible. Siempre en paz.